buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Jules y estoy conociendo Japón por primera vez. El recorrido de hoy por Kioto arrancó temprano, pero me llevé una sorpresa. Quise visitar el pabellón dorado, el Kinkakuji, pero había mucha gente y enseguida supe que me costaría disfrutarlo. Así que improvisé una nueva ruta. Acompáñame a visitar los templos y calles de Kioto. La primera parada es el santuario Hirano. La entrada es un camino largo entre muchos cerezos. La floración terminó hace unas semanas, pero igualmente es muy hermoso. Es un santuario Shinto del siglo VIII del periodo Heian. Suele ser de los más concurridos en época de floración por sus 400 cerezos. Estaban justo haciéndole mantenimiento. Pero igual lo disfruté y compré este omamori para que me acompañe a lograr mis metas. Y encontré espacios con mucha tranquilidad. Este tori amarillo me llamó la atención. Lleva ese color por su conexión con la familia imperial. Generalmente suelen ser rojos. Teníamos sed luego de caminar tanto, así que hicimos una parada en este lugar llamado Toriba Coffee. Nos sentamos con el matcha latte y el katsu sando. Todo vegano y muy rico. Hora de partir para el Nishi Hoganji. Es un templo budista enorme en medio de la ciudad, pero guarda mucha paz en su interior. Hoy en día está dividido en dos templos principales. Caminando por las calles de alrededor se puede apreciar lo grande que era, antes de que sea dividido por el trazado urbano y cuestiones políticas. Esta es la puerta Karamon. Por aquí solo han pasado emperadores y figuras de alto rango. Yo me quedé asombrada con el arte y su influencia china. Se basa en dragones, flores, leones míticos y aves, hechos de madera y decorados con pan de oro. Dentro del templo hay también una biblioteca donde se almacenan textos sagrados budistas y manuscritos antiguos. Hora de purificarnos para entrar. El salón es de madera y tatami, así que nos sacamos los zapatos. Aquí dentro encontré la estatua de Amida Nyorai, el Buda de la luz y la vida infinita. En este viaje me enamoré de los suelos de tatami. Son esterillas de paja de arroz tejida, muy tradicionales. A pesar de ser uno de los 3 templos más importantes y antiguos de Kioto, me sorprende que no sea tan visitado. Aunque resfriada, continuamos el recorrido. Aquí se acostumbra a usar barbijo cuando uno no se siente bien. Bienvenidos al santuario Yasaka, en el popular barrio de Gion. Está lleno de linternas de papel que son donadas por los negocios del barrio. Suelen estar encendidas durante la noche, por lo que este lugar puede disfrutarse a todas horas. Además, aquí se hace el Matsuri de Gion. Algún día vendré a vivirlo. Estamos entrando a Yasaka Kōshin-dō, un lugar muy curioso por su mezcla entre folclore japonés, budismo y taoísmo. Estas bolitas coloridas se llaman Kukurizaru. Simbolizan monitos atados, que representan el autocontrol sobre los deseos o tentaciones. Uno las escribe y ata aquí para que Amida, el espíritu del templo, te ayude a dejarlas ir. Me hicieron un goshuin a mano aquí. A diferencia de muchos templos y santuarios, aquí las fotos estaban permitidas, pero luego de rezar. Estamos en el distrito de Higashiyama, enfrente de la icónica pagoda de Yasaka.
que es la que sale en las típicas fotos de Kioto. Caminé por las calles más antiguas de Kioto, donde podemos ver su atmósfera más tradicional, aunque muy adaptada para el turista. Lo podrán notar por la cantidad de gente. Estas calles son Ninenzaka y Zanenzaka. Mucha gente aquí alquila kimonos para sacarse fotos. Las tiendas conservan su fachada tradicional de la época Edo. Hay mucha oferta de souvenir a precios altos. Y comida. Este es un helado de amasake o sake dulce. Curiosamente vegano. No pude disfrutar mucho, demasiada gente. Tienen cosas muy interesantes y bonitas. Esta es la entrada al Kiedo Misudera. Está situado en las colinas del este y tiene vistas panorámicas a toda la ciudad, pero me abrumaba la cantidad de gente y decidí no entrar. Así que seguí mi camino disfrutando de los detalles, como este bonito canal al pie de la calle con peces koi. Me encontré la tienda de Ghibli Studios. Tiene muy bonita ambientación de sus películas. Y el merchandising estaba espectacular. Los precios no estaban nada mal, para la calidad de los productos. Un Totoro gigante para sacarse fotos. Me llevé esta toalla de mano. Los acabados son muy bonitos. Costó 880 yenes, alrededor de $6. Se hace tarde, pero aún hay tiempo para una última parada. Bienvenidos al Ryozen Cannon. Este lugar estaba curiosamente vacío pese a estar cerca de otros lugares a los que fui. La entrada costaba 300 yenes y con ella incluía una varilla de incienso, que debe colocarse al final de un recorrido sugerido en el folleto. En el interior de la estatua principal se encuentra este altar, que incluye estatuillas de las 33 manifestaciones de Kannon. Se refiere a las diferentes formas en las que esta deidad de la compasión puede aparecer para ayudar a los humanos. Coloqué el incienso en el koburo, gesto de respeto y conexión espiritual. Saluden a Kannon. Aquí dice que debemos dar 3 vueltas tocando la esfera de los deseos mientras pido el mío. Hay que hacerlo tocándola con la mano derecha. Allá vamos. Me mareé. Es el templo que más estoy disfrutando hoy. Siento una paz y una conexión únicas. Agradezco el cuidado que le dan a este lugar. También hay un memorial de los Mizuko Jizou, los niños del agua. Un término utilizado para referirse a los fetos y bebés que fallecieron. Cada pequeña estatua representa uno de ellos. Este templo fue construido después de la Segunda Guerra Mundial, para recordar a todas sus víctimas, tanto japonesas como extranjeras. Y encontré por aquí las huellas de Buda. Era enorme, no se puede apreciar su tamaño en video. Cada una de estas tablillas de madera tienen grabado el nombre de los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Espero que hayan disfrutado del recorrido de hoy tanto como yo.
Muchas gracias por ver el video y nos vemos prontito con más videos de Japón. Bye bye. Terminé el día con las patas destrozadas, así que compré estos parches para el dolor. En Japón estos parches se volvieron mi salvación. Y también compré unos para la espalda. Cosas de pasar los 25 años. Bye bye.